La ciudad de Caracas ha crecido en los últimos años de un modo tan gigantesco, tan caótico, tan inabarcable, que se ha convertido en un problema extraordinario. Todos los días se reúnen comisiones, se publican estudios, se hacen comentarios que reflejan la angustia y hasta pudiéramos decir el temor que la gente siente de ese crecimiento incontrolado y de esa transformación sin destino que uno siente que está ocurriendo en esta ciudad, que no solamente es la capital de Venezuela, sino que es una ciudad que ha tenido y que tiene un papel sumamente importante en el destino nacional. Hay una relación muy estrecha entre Caracas y Venezuela. Caracas es una especie de plataforma de caja de resonancia de todo el país. Hay una vinculación que no es solamente el hecho de que aquí está el asiento de los poderes públicos y del gobierno, sino que Caracas es un poco el cerebro, el pulso, el corazón del país, y todo el país está en ella y ella está en todo el país. De modo pues que hay una conexión, una identificación sumamente importante entre esta ciudad, entre esta aglomeración humana y el destino de Venezuela, y el sentido del destino de Venezuela. Es por eso que es importante que de vez en cuando reflexionemos sobre Caracas, reflexionemos sobre lo que ha sido esta ciudad, lo que ha llegado a ser y lo que podría ocurrir con ella mañana. El destino de Caracas es curioso. Caracas es una ciudad de fundación tardía dentro del proceso colonial. Se funda en el año de 1567. Uno se pone a pensar que Colón llega a la costa venezolana en 1499, de modo que Colón llega 68 años antes de que se funde Caracas. Luego las primeras fundaciones que se hacen en lo que más tarde será el territorio de Venezuela ocurren en el oriente, en la parte oriental de nuestra geografía. Son las que ocurren en torno a la isla de Cubagua, a Margarita, a la costa de Cumaná, al Golfo de Cariaco, a las bocas del Orinoco, por la parte oriental. Y luego más tarde, a partir de 1528, en la parte occidental en torno a Coro, a lo que va a ser la ciudad de Coro. De modo que la colonización de Venezuela se hace en dos focos separados y autónomos, uno en el oriente, en el extremo oriental del país, y otro en el extremo occidental del país. Ese extremo occidental, en torno a Coro, en torno a la colonización que va a partir y a la exploración que va a partir de Coro hacia el interior, es lo que se va a llamar Venezuela, porque en realidad en la parte oriental no se llamó Venezuela. La parte oriental tuvo durante todo el régimen colonial otro nombre. Lo que hoy en día constituye todo el territorio que va desde el Cabo Codera, digamos, hacia el oriente, todo eso constituyó lo que se llamó con muchos nombres. Se llamó la Nueva Andalucía, se llamó la provincia de Cumaná, tuvo nombres de mucha índole, pero eso no se llamó Venezuela. Venezuela se llamaba la gobernación que se instauró, que se estableció, teniendo como centro a Coro, de donde partieron las exploraciones que cubrieron toda esa región occidental del país. De modo que en ese momento podía decirse que había dos focos y dos centros. Uno que estaba centrado en Cubagua, Cumaná, Margarita, y el otro que estaba centrado en Coro. Y de allí partía la exploración hacia el interior del país. Esa provincia de Venezuela, no hay que olvidar que no hablamos del territorio total, sino de esa parte oriental, se va expandiendo y va cubriendo las regiones del sur, los actuales llanos, va cubriendo la región andina, el lago de Maracaibo. La fundación de Maracaibo ocurre muy poco después que llegan los Belser, en 1529. Y luego empiezan a andar también hacia lo que pudiéramos llamar el este, la parte oriental de esos territorios. Llegan al Tocuyo, llegan a Barquisimeto, siguen avanzando años más tarde hasta Valencia y fundan a Valencia, fundan un pequeño puerto en la costa que se llama La Borburata, cerca de Puerto Cabello, pero al Valle de Caracas llegan muy tardíamente. Al Valle de Caracas llegan ya en la segunda mitad del siglo XVI, es decir, cuando ya la colonización en territorio de lo que va a ser Venezuela tiene medio siglo de existencia. Lo intenta en primer lugar Francisco Fajardo, que era un mestizo de español y de India, que intenta varias veces hacer un asiento en el Valle de Caracas, valiéndose de sus relaciones con los indios. Esas tentativas de Fajardo no tienen éxito. Él pone una pequeña ranchería que fracasa, hace un establecimiento en la costa que igualmente tiene que abandonar, lo que llama el Collado. Y es el año de 1567 cuando ocurre la fundación de Caracas.
Es cuando viene una fuerza que ha partido del Tocuyo, que viene enviada por el gobernador de Venezuela, es decir, de la provincia de Venezuela, que no tiene nada que ver con el oriente. Y esa partida viene comandada por un oficial experimentado, hombre de gran calidad y de mucho conocimiento de las guerras con los indios, que es don Diego de Lozada. Y don Diego de Lozada funda la ciudad el año de 1567, en un día que no conocemos. La fecha de la fundación de Caracas no se conoce. Se sospecha que debió ser el día del apóstol Santiago, por eso se piensa que es el 24 de julio, pero no se sabe en realidad, porque no existe, no se ha encontrado nunca ni un documento, ni un acta de fundación que establezca esa fecha. Pero el hecho mismo de que la ciudad se llame Santiago da la impresión, porque esta era una costumbre que tenían muchos los conquistadores españoles, de ponerle a la ciudad alguna referencia al santo del día, al patrono del día. De modo que es muy posible que allí fuera la fecha, y tradicionalmente se ha tenido esa como la fecha de fundación, y tradicionalmente en la época colonial se celebraba, no la fecha de fundación, que ellos no celebraban eso, sino lo que pudiéramos decir la gran fiesta de la ciudad, se celebraba precisamente el día de Santiago, porque Santiago era el patrono, porque el Santiago era el santo invocado en el nombre de la ciudad, de modo que es muy posible que esa fuera la fecha. Esa ciudad empieza, en primer lugar, por no ser una ciudad, empieza por ser una ranchería miserable. Los españoles tenían mucho la tendencia, y eso era muy corriente en su mentalidad, de llamar ciudad y de darle rango de ciudad a una ranchería, porque para ellos la ciudad no era la evolución de un asiento de humanidad, de casas, de calles, de gentes, de intereses que iban creciendo y se transformaban en una ciudad, sino era una creación jurídica, era una creación hecha desde arriba, hecha por la autoridad. Era la autoridad la que decidía que en un lugar dado iba a haber una ciudad, aunque no hubiera sino un rancho o no hubiera nada. Esa creación desde arriba, ese nominalismo español, es muy digno de tenerlo en cuenta. De modo que ellos lo primero que hacían era declarar ciudad y designar, cosa muy curiosa también, las autoridades municipales. Es decir, cuando no había una calle, no había una plaza, no había prácticamente casas, ellos comenzaban por decir, aquí fundo la ciudad, y designar inmediatamente las autoridades municipales como si existiera un municipio que no existía tampoco, era apenas un campamento. De modo que Caracas empieza por ser eso, por ser una ranchería en guerra con los indios, donde debieron construirse chozas de bareque por mano indígena, donde no hubo sino muy tardíamente alguna casa de ladrillo, donde la ciudad se reducía a un espacio muy pequeño. Tenemos una descripción que es la más antigua, que es la descripción que 9 años después de la fundación de Caracas envía a la corona española el gobernador don Juan de Pimentel. Esto es importante por varias cosas. Primero, porque la capital y la residencia oficial del gobernador y del obispo seguía siendo Coro, del obispo de Venezuela y del gobernador de Venezuela, no hablamos de la Nueva Andalucía. Y entonces, este gobernador se viene de Coro, que es su asiento, a Caracas, a esa aldea recién fundada en ese valle alto. ¿Por qué se viene? Es curioso, porque si desde cierto punto de vista no era sino una extremidad, era la extremidad más oriental de la gobernación de Venezuela. Era una posición completamente excéntrica. Él ha debido irse, si no quería quedarse en Coro, debió irse al Tocuyo, a Barquisimeto. Pero venirse a esa aldea que se había fundado en el Valle de Caracas era absurdo, a menos que fuera porque él consideraba que el clima era más grato, que el valle era más ameno, que había más comodidades de vida posiblemente, o de por lo menos de bienestar físico. Y más tarde se va a venir el obispo igualmente, de un modo de hecho, antes de que hubiera ninguna resolución de la corona española estableciendo la capital de la provincia en Caracas. Y ese Juan de Pimentel, ese gobernador que se ha venido, que ha abandonado a Coro y se ha venido a Caracas, manda al rey de España, don Felipe II, una descripción de la ciudad, que es la más antigua que tenemos, y un pequeño plano. El pequeño plano aparece un cuadriculado de 25 manzanas, en el centro de la cual está la Plaza Mayor, que es nuestra Plaza Bolívar de hoy, exactamente el mismo sitio. De modo que eran 25 manzanas. Claro, no había casas, sino que ellos cogían y dividían en 25 manzanas el espacio, y en ese espacio cada manzana la dividían en 4 solares, de modo que esos 4 solares se los atribuían cada uno a un vecino, a uno de los conquistadores, con el compromiso de que construyeran. Claro que construían. Construían un rancho, construían una choza de bareque y techo de paja, pero estaban las calles trazadas y estaban las manzanas hechas y estaban los solares distribuidos. Y estaba desde luego asignado el lugar en que iba a estar la iglesia, en que iba a estar la cárcel, en que iba a estar el asiento del cabildo y de la gobernación,
que era igualmente otras chozas porque la catedral, la iglesia fue una choza por mucho tiempo hasta que comenzaron a construir con tapia, ladrillo, una iglesia ya de mayor magnitud. Cuando Juan de Pimentel describe esto al rey de España, describe una miseria muy grande, había una gran pobreza, una gran escasez, una gran ausencia de medios de toda índole, de modo pues que el comienzo es muy pobre, muy difícil. Por lo demás, la situación de Coro no era mucho mejor, ni la del Tocuyo, ni la de Barquisimeto. La colonización de Venezuela se caracterizó por su extrema pobreza, por su falta de recursos inmensa durante casi todo el periodo colonial. En esa representación que hace más tarde el Cabildo, ya a finales del siglo, manda, por cierto, como representante ante la corona española a pedir algunas mercedes para ayudar la miseria en que se encontraban aquellos pobladores allí, manda a un representante que se llama Simón de Bolívar. Es el primer Bolívar que ha venido a Venezuela, es el fundador del apellido en Venezuela y es el primero que sale con una representación a fines del siglo XVI ante la corona española de la nueva villa recién fundada, para que Felipe II le dé algunas mercedes, le reconozca el carácter de ciudad, que se lo reconoce, le dé un escudo que se lo da, que es ese escudo que todavía conocemos los caraqueños y que aparece en los actos oficiales, y le da el tratamiento, el título que le daba el rey como una distinción de muy noble y muy leal ciudad, cuando en realidad era una aglomeración de ranchos lo que había. De modo que el crecimiento de Caracas va a ser de una lentitud extrema. Es pobre el valle, no tenía sino posibilidades de agricultura, la pequeña ciudad estaba encogida en la parte más oriental del valle, cerca del Abra que conducía a La Guaira, en esa parte allí recogida, protegida por las quebradas y los desniveles del ataque de los indios, se establecen las 25 manzanas primitivas. Y luego pues todo el resto del valle se convierte en terreno de cultivo, pero un terreno de cultivos muy pobres y de muy poco valor. El comercio exterior era mínimo, llegó a haber temporadas en el siglo XVII en que en un año llegaban 2 pequeños barcos a La Guaira, de modo pues que no había contacto con el mundo exterior ni la vida era muy estrecha. Y eso se va a mantener en esa lentitud de crecimiento, en esa pobreza prácticamente hasta el siglo XVIII. Cuando Caracas empieza a cambiar y a mejorar y a convertirse en una ciudad en el siglo XVIII. Y eso gracias a la prosperidad que va a ocurrir en el país, en la provincia de Venezuela, va a ocurrir por el desarrollo de ciertos cultivos muy prósperos, sobre todo por el cacao, por el tabaco, por el añil, por la exportación de mulas y de cueros de res. Todo esto va a traer una cierta prosperidad, va a permitir una vida más desahogada y va a permitir que la ciudad crezca y se embellezca. De modo que a fines del siglo XVIII, Caracas ya tenía cerca de 30 y tantos mil habitantes, tenía ya edificios de ladrillo y de mampostería, tenía algunas bellas casas, tenía algunos parques, y daba una impresión de ciudad muy grata porque tenía un clima admirable. Era una ciudad fresca y aireada, estaba en un valle muy hermoso, tenía ese gran fenómeno natural de belleza que es el Ávila. De modo que los visitantes que venían tenían una impresión muy grata de la ciudad como una ciudad culta, refinada, abierta, que además los caraqueños, por el hecho mismo de estar casi en la orilla del mar, tenían un contacto muy abierto con el mundo exterior y particularmente con las Antillas extranjeras, con las Antillas holandesas y las Antillas inglesas que estaban frente a la costa venezolana, lo que les permitía recibir información y estar al tanto de lo que pasaba en el mundo mucho más que los naturales de otras ciudades de la América hispana que estaban mucho más aislados y con mucho menos contacto con el resto del mundo o con el mundo no español. Esa imagen la tenemos a través de visitantes como el conde de Segur, que vino a fines del siglo XVIII, como el barón de Humboldt, que vino precisamente el año de 1800 a Caracas, y como de Pons, que dejó un libro famoso describiendo lo que era la ciudad de Caracas al comienzo del siglo XIX. Esa imagen es de una ciudad pequeña, grata de vivir, donde había gente culta, donde se llevaba una vida social bastante refinada, donde se hacían reuniones continuamente en las mejores casas de la ciudad, donde se discutía de temas elevados, donde se tocaba música, de modo pues que estos viajeros se llevan una impresión muy grata de una ciudad culta, de una sociedad bastante educada, de un nivel bastante alto, con mucha apertura hacia la ilustración y hacia el mundo, y en un estado de prosperidad y de avance muy promisor. Daba la impresión de que aquel lugar iba a crecer, de que aquella capitanía general iba a ampliarse. Ya para ese momento
había terminado de ser Caracas la capital de la provincia de Venezuela para transformarse en la capital de todo el país, porque ya en 1777 el rey Carlos III había dictado la real cédula por la cual el capitán general y gobernador de Venezuela, es decir, con el asiento en Caracas, tenía una situación de supremacía, de dominio y de preeminencia, de autoridad sobre todos los otros gobernadores de las provincias orientales o del Orinoco, de modo que se transformaba realmente en la capital de todo el país que vino a ser Venezuela después. Esta impresión de que aquello prosperaba y de que estaba en un momento de crecimiento y de florecimiento es la que dan estos hombres al comienzo. Sin embargo, lo que va a venir luego era lo que no pensaban ellos que podía ocurrir. Va a ocurrir la independencia, va a ocurrir las consecuencias de la independencia, que son la guerra, y va a ocurrir un fenómeno natural que va a dañar mucho a Caracas, que es el gran terremoto de 1812. El terremoto de 1812 arrasó a Caracas y arrasó a media Venezuela, sobre todo las poblaciones que estaban en las faldas de la cordillera andina. Cayeron los templos, cayeron las pocas casas distinguidas que había, de modo que hubo una ruina general. Y esa ruina no pudo repararse porque inmediatamente comenzó la guerra de independencia, que fue muy larga y muy destructiva y de la que Caracas sufrió mucho, porque Caracas fue tomada y retomada infinitas veces en sucesión de atropellos por realistas y por patriotas. Y esto se traducía en prisiones, en persecuciones, en confiscaciones de un lado contra el otro, al ritmo en que vencían unos o vencían los otros. De modo que el daño de la ciudad fue inmenso y las ruinas del terremoto del año 12 se mantuvieron intactas sin haber podido ser reparadas hasta casi la mitad del siglo. Hay incluso dibujos de gentes que vinieron y pintaron cosas de Caracas y se ven las ruinas en la iglesia de las Mercedes, en la iglesia de la Trinidad, en el centro mismo de la ciudad, que venían del terremoto del año 12 y que no pudieron ser reparadas por la extrema pobreza. Luego la guerra, que aumentó la pobreza del país, trajo también una disminución de la población. Cuando uno mira las estimaciones de población que se hacían de las ciudades venezolanas, digamos hacia 1810 o 12, y las comparas con las que se hicieron hacia 1860, encuentra unas cifras alarmantes en que la población de las ciudades disminuye de un modo drástico. Las ciudades de los llanos se despueblan, muchas otras ciudades que habían llegado a tener cierta importancia en la época colonial bajan a la mitad de la población que habían tenido, y Caracas es una de ellas. Caracas pierde población, Caracas se empobrece, Caracas se aísla, es una ciudad mucho más pobre y atrasada de lo que había sido el año de 1808, 9 o 10. De modo que esta es la situación hacia la mitad del siglo, una situación de pobreza y de atraso, de estancamiento, que había contrastado con esa visión de prosperidad y de civilización que había tenido a comienzos del siglo. Hay que esperar hasta el año de 1870, en que llega al poder el general Antonio Guzmán Blanco, gran caudillo liberal, hombre de visión bastante civilizada de lo que debía ser un gobierno, de lo que debía ser el país, y que tenía además una gran admiración por lo que había hecho en Francia Napoleón III. Él había estado en la Francia de Napoleón III y él le había impresionado mucho no solamente la mentalidad política de aquel soberano, sino su deseo inmenso de modernizar la ciudad de París. Napoleón III fue el hombre que transformó a París, indudablemente, gracias a un personaje muy importante que estuvo a su lado, que era el barón Haussmann, que era prefecto de París, y que creó todos los grandes bulevares, las grandes avenidas, transformó la ciudad completamente. La vieja ciudad de la Edad Media desapareció y surgió el París moderno. Y eso lo vio Guzmán, y él tenía un poco la idea de hacer algo en escala, desde luego muy reducida, en la Caracas de su tiempo. Y lo va a hacer con los recursos tan pequeños que tenía, con muy poco dinero, pero con mucha voluntad de hacer y mucha imaginación. Uno se pone a pensar que la Caracas de las ruinas de 1812 estaban prácticamente allí y que no se había hecho nada en esos años de guerra y de desastre. Y es entonces Guzmán quien va a crear las primeras grandes avenidas en Caracas, va a crear el Capitolio y lo que llamaron los bulevares del Capitolio, que fueron las primeras calles anchas que los caraqueños vieron nunca. No solamente va a construir el Capitolio, que impresionaba a los caraqueños de la época con una dimensión de estructura que ellos no habían visto nunca. Hay que pensar que cuando se hace la independencia no había un palacio de gobierno en Caracas. De modo pues que en esa transformación va Guzmán a crear el Capitolio, el Teatro Municipal, la Iglesia de Santa Teresa, el Paseo del Calvario. De modo que va a llenar a la ciudad de edificios en una escala que los caraqueños no habían visto nunca, en un propósito de darles una dimensión de ciudad
que no habían tenido, y de trazarles una especie de ambición de crecimiento a la francesa y a la modernidad, que se completa con su idea de construir los ferrocarriles, de traer el telégrafo, de hacer, en fin, todo lo que pudiera ser la modernización del país. Esto hay que reconocérselo a Guzmán Blanco, y en este sentido fue un dirigente excepcional en su tiempo, y en la historia de Caracas particularmente. Hay toda una época pre-Guzmán y hay la época post-Guzmán. Sin embargo, cuando termina el periodo, el predominio de Guzmán, que va de 1870 a 1887, es muy poco lo que se hace en los gobiernos que suceden a Guzmán. La Caracas de Guzmán se va a mantener más o menos intacta hasta 1930 o 40. Es a partir de 1930 que empieza a haber una transformación, que se van a crear nuevos barrios, nuevas urbanizaciones, las primeras urbanizaciones hacia el este, que la ciudad empieza a expandirse hacia el este, a invadir el valle y a transformarse. Pero es que entonces aparece el nuevo hecho de la Venezuela petrolera, y este es el hecho que hay que tener en cuenta. La riqueza petrolera gigantesca que se va a desarrollar de un modo galopante e incontrolado sobre Venezuela, tiene su reflejo más directo en la ciudad de Caracas, porque es el asiento de los poderes públicos, y es desde luego el lugar donde la riqueza petrolera afluye, se concentra y se distribuye. Y esto tiene un efecto inmediato en la propia Caracas. La ciudad va a crecer galopantemente. Una ciudad que para el año de 1930 no pasaba de 150.000 habitantes, va en 50 años, es decir, de 1930 hasta nuestros días, a aumentar su población de un modo incomparable, es decir, va a pasar de 150.000 habitantes a casi 4 millones de habitantes. Ese crecimiento va acompañado de un caos urbano, porque claro, la ciudad crece de un modo inorgánico, se fundan urbanizaciones en todos los sitios sin control y sin plan. No hay en realidad una concepción del crecimiento de la ciudad, y luego viene toda esa inmigración incontrolada que viene de la propia Venezuela, de los campesinos que se trasladan a la ciudad, y la inmigración incontrolada que viene del exterior y que afluye también a la capital. Y eso se traduce en esa proliferación infinita de lo que llamamos los ranchos. Es decir, deja de haber urbanidad, deja de haber urbanismo, deja de haber vida de ciudad, y lo que hay es una especie de acumulación temporal de campamentos temporales de gente allegadas a la ciudad, sin calles, sin servicios, sin ningún aspecto de vida urbana, que van tragándose y engolfando y desnaturalizando y cambiando la ciudad, hasta que se crea el actual caos urbano. Ese caos urbano es el que tenemos como herencia de todas esas circunstancias, y no va a ser fácil modificarlo. Lo más que podríamos aspirar es a que no crezca, a que no siga creciendo libremente como hasta ahora y transformando el destino de la ciudad y el destino del país, porque ya el Valle de Caracas no soporta esta población, porque ya Caracas perdió incluso la fisonomía de una ciudad. Y esto es importante, porque Caracas fue una ciudad. Yo preguntaría, o ustedes me preguntarían a mí, ¿y qué es una ciudad? Una ciudad es algo más que una aglomeración de edificios y de población. Una ciudad es un recinto de vida humana en el cual hay un carácter y hay un espíritu. Las gentes que han habitado las ciudades importantes en la historia del mundo han tenido siempre cierta idea de pertenencia a una situación particular que les venía de ser de aquella ciudad. Eso les daba un cierto carácter, eso les daba un cierto destino, eso les daba una cierta pretensión a cierta actitud. Eso era ser miembro de una ciudad determinada, y eso lo tuvo Caracas, y lo tuvo Caracas hasta 1930. Había un espíritu caraqueño, había un aire caraqueño, había una tradición caraqueña. Eso lo devoró y lo engolfó la ola de la riqueza petrolera y el crecimiento caótico de esa acumulación sin plan, sin concierto y sin aspecto humano en que se transformó esta ciudad, que por imprevisión o por falta de energía para contener ese crecimiento canceroso. Y es lo que está ocurriendo. Ya no tenemos ciudad, ya Caracas no es una ciudad. Caracas sería muy difícil hoy en día decir cuál es el espíritu de Caracas, cuál es la tradición de lo que Caracas ha sido. Uno ve viejas ciudades en el mundo que han crecido incluso mucho, como ha crecido París o como ha crecido Londres, pero esas ciudades no han perdido su espíritu, porque su crecimiento no ha sido caótico, porque su crecimiento no ha sido inorgánico, porque han crecido dentro de lo que eran los parámetros de su pasado y las dimensiones de la vida urbana que ellos habían concebido y que querían preservar. Entre nosotros no, porque todos esos parámetros se desbordaron y Caracas dejó de ser. De modo que apenas hoy podríamos evocar la vieja ciudad como se evoca un fantasma desaparecido. Pero, ¿qué podemos hacer ahora nosotros para que esta acumulación de 4 millones de seres humanos, para que estos millares y millares y millares de habitaciones de azar que llamamos los ranchos y que no son ciudad en ninguna parte del mundo, puedan llegar a transformarse en una ciudad, puedan acercarse lo más posible a lo que es una ciudad,
a lo que es un conjunto de hombres que habitan con un espíritu y con un destino, esto es un desafío gigantesco. Y es un desafío gigantesco no solamente para la ciudad misma, es un desafío gigantesco para el país, porque como lo decía hace un momento, Caracas es el corazón y el cerebro de Venezuela. Y un cerebro caótico, inorganizado, sin fisonomía, sin identidad, no está en capacidad ni de dirigir, ni de enrumbar, ni de dar un ejemplo al país que la mira y que la ha mirado desde sus orígenes como su centro y como su ejemplo, oyendo incluso la palabra que el himno recoge, seguir el ejemplo que Caracas dio. De modo que el caso de Caracas es un caso que desborda lo que pudiéramos llamar un mero problema urbano, para transformarse en un problema de espíritu, en un problema de identidad y en un problema de destino nacional. O nosotros somos capaces de restaurarle a Caracas una vida de ciudad, una fisonomía de ciudad y un espíritu de ciudad, o estamos poniendo en grave peligro no solamente el destino de Caracas, sino el destino todo de este país que llamamos Venezuela y que tiene en Caracas su centro, su puente de mando y el asiento visible de su fisonomía y de su carácter nacional. Muchas gracias y hasta la próxima.